Hola a todos, continuaremos con la lección 7, reacción y equilibrio. Ahora vamos a pasar de velocidad de reacción. Seguimos estudiando cinética química y vamos a pasar de velocidad de reacción a preguntarnos cómo las constantes de velocidad dependen de la energía de activación y la temperatura. Ya, para estudiar cuál es la relación que hay entre la temperatura y la velocidad, tenemos que tener una idea en la cabeza que con muy pocas excepciones, la velocidad de las reacciones aumenta al incrementar la temperatura y también la velocidad de las reacciones disminuye al disminuir la temperatura. Para explicar esta idea vamos a utilizar algo que estudiamos en los gases, que es la teoría de las colisiones. Vamos a tratar de recordar un poco estos conceptos en esta cápsula. El número de moléculas de producto es proporcional a la frecuencia en que los reactivos chocan de forma efectiva, porque no todos los choques entre estas partículas que se están moviendo en este contenedor, recordemos que en la teoría cinético molecular de la gases, esbozamos que las partículas eran partículas sólidas esféricas que chocaban elásticamente entre ellas y con las paredes del contenedor. Sin embargo, solo algunos choques son efectivos. ¿A qué me refiero con choque efectivo? Que las partículas de los reactivos chocan para producir el producto. No todos los choques efectivos porque no tienen la energía necesaria para constituir el complejo llamado activado, o porque no tienen la orientación adecuada, por ejemplo, porque chocan en una orientación que no les permite llegar a la energía para generar el complejo activado. Y la energía de activación es la energía necesaria que se tiene que producir en el choque para formar este complejo activado, del cual la reacción transcurrirá de forma natural a la producción de productos. Podríamos ver un ejemplo que es la formación del yoduro de hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo gaseoso. Las reacciones químicas se producen por choques eficaces entre las moléculas de los reactivos. Veamos esta reacción. Aquí estamos representando estos gases, estas moléculas homonucleares, ¿sí? Donde van a chocar para producir la reacción química. Démonos cuenta que pueden chocar estas dos moléculas que están moviéndose a altas velocidades en ese contenedor que contiene los dos gases. El choque eficaz provocará específicamente en una orientación, provocará la energía necesaria para que se forme el yoduro de hidrógeno. Y los choques que no sean eficaces simplemente van a devolverse a ser los reactivos. A eso nos referimos con los choques eficaces. Entonces, antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión, en un choque efectivo o eficaz, y antes de la colisión, en la colisión y después de la colisión en un choque ineficaz. Aquí se produjeron los productos, aquí se devolvió a los reactivos. El complejo activado es una asociación transitoria de muy alta energía, entonces muy inestable, que es la que va a permitir pasar del reactivo al producto. Siempre, no lo sé, ¿cuál es la probabilidad? Si un choque tiene específicamente la energía de activación, ¿cuál es la probabilidad de que genere reactivos o productos? Si el choque tiene específicamente la energía de activación, quedará como en el pico de un monte, y la probabilidad de caer hacia los reactivos, de caer hacia los productos o volver a los reactivos es 50%. Por lo tanto, todos los choques que tengan la energía mayor a la formación de este complejo activado van a producir con mayor probabilidad los productos, y las menores a la energía de activación simplemente no producirán los productos y volverán a ser reactivos. Podríamos diagramarlo de esta forma. Hagamos un gráfico entonces de energía potencial química en función del transcurso de la reacción, que sería el tiempo. En esta posición energética están los reactivos. Durante un choque, ¿sí?, se puede formar el estado de transición, ¿sí? Y al estar formado el estado de transición, es posible que pueda llegar a ser producto. Si la energía del choque
tiene exactamente la energía del estado en transición, existe la probabilidad 0,5 de volver a radioactivo formar producto. Es decir, que todos los choques que tengan mayor a la energía de activación es muy probable que generen producto, y menor a la energía de activación, la probabilidad es cero de producir producto y vuelven a ser reactivos. Dependiendo de la diferencia energética entre la energía de activación y la energía de decaimiento, se produce este delta energético en los productos. Si el delta energético es menor que cero, se produce una liberación de energía y vamos a llamar a la reacción como exotérmica. Sin embargo, si hay un consumo de energía después y la diferencia entre reactivo y producto, vamos a llamar que la reacción es endotérmica y disminuye el flujo de calor hacia el medio. Vamos a decir que delta HR, recuerden que delta H es la entropía de la reacción, la energía química que tiene que ver con la formación y ruptura de nuevos enlaces. Es la sumatoria entre la energía de activación y la de decaimiento para cualquiera de estas reacciones. Reacción exotérmica y endotérmica, entonces, dependen solo del estado inicial y final por ser función de estado, y nos da una idea de cuál es el flujo de calor después de la reacción, después de producirse la reacción. En general, la reacción exotérmica, esta liberación de energía produce un aumento de la temperatura del medio y esto una disminución por lo tanto. Ahora, vamos a tratar de discutir esta idea de la temperatura. Recordemos que hicimos un análisis paralelo de la ecuación de velocidad como partícula individual, donde definimos que la energía cinética en términos mecánicos es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que esto está dado por la distribución de Boltzmann, y que podemos decir que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado era de una partícula individual, pero de un grupo de partículas podríamos esbozarlo como 3 medios de K por T, donde se relaciona entonces la velocidad cinética, la energía cinética asociada al movimiento con la temperatura del sistema de múltiples partículas, lo que llamamos distribución de Boltzmann. Vamos a ver entonces la distribución, la fracción de moléculas en función de la energía cinética, y podemos ver la distribución específicamente de Boltzmann. Parece una distribución normal, pero en este caso estamos analizando la distribución de Boltzmann como lo discutimos en estadística. Entonces, la integral bajo la curva de esta distribución corresponde a todas las partículas del sistema, y es igual la integral bajo la curva en la curva azul que en la curva roja. La diferencia de ella es la temperatura, que es el promedio o la velocidad más probable. Démonos cuenta que el aumento de temperatura cambia la distribución, ¿sí? Y si nosotros tenemos un límite, como el mínimo de energía para producir una reacción, nos damos cuenta que el aumento de temperatura aumenta el área bajo la curva, o la cantidad de partículas, o la cantidad de choques que son efectivos, y por lo tanto aumentará la velocidad de reacción. Este es el mismo gráfico. Analicémoslo de nuevo, porque es muy importante. Número de conexiones según una energía dada, en función de la energía cinética de las partículas o la temperatura. Esta temperatura 1 y temperatura 2 es mayor que 1. La integral bajo la curva corresponde a todas las colisiones que ocurrieron en este sistema, y nos damos cuenta que las colisiones a la temperatura 2 son mayores, y por lo tanto, como hay más colisiones que al menos tienen la energía de activación, por lo tanto, en esta condición se producirá un aumento de la velocidad de reacción, y es así como el aumento de temperatura afecta a la constante de velocidad, según lo que nos explicó el gran Svante Arrhenius, que relacionó la constante de velocidad de la reacción con la temperatura a través de esta ecuación, donde K es la constante de velocidad de la reacción, donde A es una constante de la reacción específica por el Euler, menos la energía de activación partido por R por T, donde R es la constante de los gases y T la temperatura. Así se puede relacionar entonces el efecto de la temperatura a una energía de activación física sobre la constante de velocidad. Desarrollemos un poco la ecuación de Arrhenius. Esta es la ecuación de Arrhenius, y podemos despejarla aplicando la función logaritmo a este lado y a cada uno de los términos. Con eso eliminamos Euler. Recuerden que el logaritmo es la función inversa de Euler, y obtenemos esta ecuación, que es una ecuación lineal,
¿sí? Despejémosla para darnos cuenta que es I, es M, X más B, ¿sí? Y podemos tener la idea de que es una ecuación lineal, donde R es la constante de los gases. Ahora, por supuesto, si nosotros hacemos un análisis de la pendiente, podemos darnos cuenta que una diferencia entre las constantes de velocidad a dos temperaturas distintas podría ser calculado a partir de un simple paso. Por ejemplo, este es un ejercicio muy importante que espero que ustedes lo resuelvan y lo vamos a atacar nuevamente en el seminario. Y quiero ver cómo ustedes pueden hacer un cálculo avanzado simplemente utilizando la ecuación de Renner. Dice, ¿cuál es el valor de la energía de activación para una reacción si K se duplica cuando la temperatura aumenta de 15 a 25 grados? Démonos cuenta que K se duplica cuando cambia la temperatura en 10 grados. Teniendo estas condiciones, ¿podría calcular la energía de activación? Aquí la calculamos, por supuesto. Espero que ustedes desarrollen esto, después nosotros lo vamos a hacer en el seminario y podemos obtener la energía de activación sin conocer específicamente la reacción, haciendo un truco, el truco de Arrhenius. Ok, dejando eso como tarea, me gustaría seguir con esta idea, específicamente para explicar el fenómeno de catálisis. ¿A qué le llamamos catálisis? Específicamente catálisis, o los catalizadores cambian la energía de activación de una determinada reacción. Sabemos que el aumento de la velocidad de reacción la podemos obtener entonces por el aumento de la temperatura del sistema, porque el aumento de la temperatura del sistema produce un mayor número de colisiones efectivas para producir la reacción. Pero los catalizadores son otra forma de aumentar la velocidad de una reacción, que ahora no es aumentando el número de choques efectivos, sino que es específicamente disminuyendo la energía de activación. Aquí podemos ver en verde la reacción exotérmica normal y endotérmica normal, y en rojo la reacción catalizada. Démonos cuenta que disminuye la energía de activación, manteniéndose constante la energía inicial y final, y por lo tanto la condición de reacción exotérmica o endotérmica. Y esto es lo que quiere decir esta resta, delta HR, que es la diferencia entre producto y reactivo, es igual a delta HA menos delta HD, y es lo mismo que delta HA catalizado y delta HD catalizado, pueden analizarlo. Y específicamente la diferencia, el aumento de la velocidad de un catalizador, ya no es porque aumente el número de choques efectivos, sino que al disminuir la energía de activación, hay un mayor número de choques efectivos por esta disminución. Así que la condición de aumento de velocidad de una reacción química se produce por un aumento en la temperatura al aumentar el número de choques efectivos y un catalizador al disminuir la energía de activación. Esto va a ser crítico para todas las ecuaciones y las reacciones orgánicas que veamos en la próxima sesión de las macromoléculas. Quiero dejarles entonces el capítulo 13 de Raymond Chan, que ataca todos estos puntos, y después que ustedes vean la clase y puedan leer este capítulo, vamos a tener una sesión sincrónica de discusión. Feliz de ser su profesor, fuerza compañeros, nos veremos pronto sincrónicamente. Saludos.